Miren, en este caso, pienso yo que revisemos el videíto del profesor español, porque él tiene 20 minutos resumidos los conceptos del movimiento en dos dimensiones y creo yo que para que veamos que cumple los requerimientos de la clase de física 100. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a poner el videíto, pero ahí me van a disculpar, creo que no lo he habilitado en la plataforma, se me ha olvidado, ¿verdad? Pero por suerte le di la dirección en YouTube, permítame, voy a compartir pantalla. El navegador sería, aquí está, observen. Entonces, esto es para mi hijo menor que está ahorita en exámenes de la escuela. Curso de física, miren. Cuando ponemos curso de física en YouTube, nos va a aparecer el gatito. En ese gatito le damos clic, luego en listas de reproducción, movimiento. Aquí él empieza con movimiento en una dimensión, eso ya lo vimos, estas alturas ya lo cubrieron ustedes. Deberíamos de comenzar con movimiento, vamos a ver, en dos dimensiones, miren, en dos y en tres dimensiones. Entonces vamos a ver el videito. Yo le voy a hacer las anotaciones o voy a resaltar lo que yo considero importante, ¿verdad? Yo tenía preparada aquí la pizarra, bueno, no, ya la quité. Mm, veamos el videito, no hay problema. Miren, movimiento en dos y en tres dimensiones. Los conceptos generales son los mismos para dos y tres dimensiones para cualquier tipo de movimiento. En dos dimensiones o más. Es importante eso que él resalta, ¿va? Estos son conceptos generales, pero dentro de los conceptos generales hay dos aplicaciones particulares que nos interesan. El movimiento de proyectiles, que él decía movimiento parabólico, es el movimiento de proyectiles, y el movimiento circular. Entonces, este video dura 20 minutos, este es el de conceptos generales. Luego él tiene otros videitos para el movimiento de proyectiles y el movimiento circular. Miren, empezamos en el movimiento en una dimensión y decíamos que el movimiento en una dimensión es tan sencillo que con solo establecer el signo podemos decir la dirección del vector, porque al final de cuentas es un vector el que estamos encontrando, el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Entonces es tan sencilla aquí la situación que con solo el signo ya sabemos prácticamente la dirección del movimiento. Pero ese signo implica un ángulo. ¿Cuál es el ángulo del vector si es positivo? ¿Cuál es el ángulo? Si el vector, por ejemplo, vamos a salir, me voy a salir de aquí, a regresar a la sesión para iniciar. Voy a compartir la otra sesión. Observen aquí. Sí, sí están viendo, ¿verdad? Entonces, sí la miran, ¿verdad?
Sí. Ok. Permítanme. Esta es la pizarra. Observen, entonces estamos ahora en movimiento en 2 dimensiones. En 2 y en 3 dimensiones. Empezamos repasando el movimiento en una dimensión. El movimiento en una dimensión, decíamos que es prácticamente, puede ser sobre el eje X, donde hay una referencia y hay signos. Hacia la derecha decíamos que el signo de los vectores eran positivos y hacia la izquierda el signo del vector era negativo. Que sea positivo, ¿qué ángulo implica? ¿Cuál es el ángulo de los vectores en una dimensión? ¿Cuál es el ángulo? 180. Observen positivo, hacia la derecha. ¿Qué ángulo es? A De partir de la cero. referencia. Cero, Cero. correcto. Siempre hay un ángulo, miren. Solo que es tan trivial la situación que decimos positivo. Cuando está hacia la izquierda, ¿cuál es el ángulo? Aquí lo voy a poner. 180. Ahí sí, correcto. El ángulo en el sentido negativo son 180 grados. Siempre hay dirección, siempre hay un ángulo. Pero es tan trivial la situación que o es 0 o es 180. O sea que la velocidad o tiene un ángulo de 0 grados o un ángulo de 180. La posición o tiene un ángulo de 0 grados o de 180. La aceleración o tiene un ángulo de 0 grados o de 180. Esto pasa para el eje X y para el eje Y cambia un poco, ¿verdad? En el eje Y, recuerden que hablamos del movimiento vertical y siempre hay una referencia. Y decíamos que hacia abajo de la referencia es negativo la dirección y todo lo que está hacia arriba es positivo. Ajá. ¿Cuál es el ángulo cuando va hacia arriba? La 90. posición 90, correcto. El ángulo aquí es 90 grados. Posición, velocidad y aceleración. Si está hacia arriba, ángulo 90 grados. Si está dirigido hacia abajo, el ángulo hacia abajo serían en este caso 270, ¿va? Sí. 270 grados. Mira. Siempre hay un ángulo involucrado en el movimiento en una dimensión, pero es tan trivial la situación que con decir positivo y negativo es suficiente. Ahora bien, en 2 dimensiones ya la situación se complica un poquito más. En 2 dimensiones es la combinación de ambos. Tengo el eje X y tengo el eje Y ahora. El eje Y y el eje X. Entonces, cuando un objeto, ya el objeto no se va a mover solamente sobre el eje X, ni tampoco se va a mover solamente sobre el eje Y, sino que va a tener un movimiento un poquito más general, pero en 2 dimensiones. Por ejemplo, si imaginamos que lo que tenemos es un vehículo que está subiendo una especie de montaña, imaginemos que hay una montaña, aquí está el marco de referencia, y está la montaña, y lo que tenemos es un vehículo subiendo sobre esa montaña. Miren, el vehículo se está moviendo sobre la loma. Entonces, en determinado momento el vehículo se va a encontrar acá. Como tiene movimiento, más adelante se va a encontrar acá, más adelante, en otra posición. Entonces, la idea es que yo puedo decir ahora, a partir de la referencia, miren, a partir de la referencia, que el objeto tiene un vector posición. Me salió un poquito chueca la línea. Miren que aquí sí existe la posibilidad de hacer líneas, pero todavía no lo sé manejar muy bien esto. Entonces a mano alzada. Este sería el vector posición ahora. Y yo no, ya no lo puedo llamar solamente X o solamente Y. Entonces se denomina conceptualmente como R. Este sería el vector posición en 2 dimensiones.
vector posición en 2 y 3 dimensiones. En 2 y 3 dimensiones, miren, R se le llama. Entonces, como recuerden que tengo un movimiento hacia arriba, este sería el lugar inicialmente donde se encuentra el objeto y este sería el lugar final. Entonces, este sería el vector posición inicial en 2 dimensiones y este sería el vector posición final con su ángulo. ¿Ah? Recuerden que este tendría un ángulo inicial y este tendría un ángulo final. Observen que ya ahora el movimiento adquiere cualquier ángulo, cualquier dirección en el marco de referencia. Ya no solo son o 0 o 180 o 90 o 270. Ya no es tan trivial la situación aquí. Ahora ya tenemos que hablar de un ángulo entre 0 y 360 grados, porque recuerden que lo máximo que podemos establecer de un ángulo en este marco de referencia es de 0 a 360 grados, ¿verdad? Entonces ahora hablamos de un vector R inicial con un ángulo inicial y hablamos de un vector posición final con su respectivo vector ángulo final. ¿Estamos de acuerdo? Otra observación importante. Tengo dos maneras de establecer estos vectores, el vector posición. Imaginemos el marco de referencia, el eje Y, el eje X. Imaginemos que aquí se encuentra el objeto. Esa es la posición del objeto. ¿De qué manera puedo establecer matemáticamente esta posición? Permítanme, solo mando un mensaje aquí, no puedo ahorita. Discúlpenme, que hay algo aquí. Que necesito revisar. Dos minutos. ¿Aló? Belén, Ajá. decirle a Aguileta que viste darles que ya hagan el examen. Sí, ahorita lo están haciendo. Ah, vaya pues, cheque, gracias. Bye. Ya, lo siento. ¿De qué manera puedo ubicar o establecer esta posición de este objeto? ¿Cómo lo puedo establecer esa posición? ¿Mm? Por coordenadas. Coordenadas, excelente. Esa sería una posibilidad. Yo puedo decir, por ejemplo, imaginemos que aquí yo tengo una coordenada x1 y una coordenada, matemáticamente hablando, y1. Entonces el objeto se encuentra en x1, y1. ¿De qué otra manera puedo establecer esta posición? No es la única manera, ¿verdad? ¿De qué otra manera? Por un vector. Un vector, excelente, es lo que estábamos hablando. Un vector que yo puedo denominar un vector R. Desde aquí hasta aquí, un vector R con un ángulo. Entonces, y este vector, bueno, fíjense que en este punto yo puedo decir que R, el vector R,
lo puedo trabajar esta es la representación cartesiana, ¿verdad? En el plano cartesiano. Pero yo puedo hablar de una notación vectorial también, una notación vectorial sin necesidad de hablar de un ángulo. ¿Cuál sería esa notación? ¿Cuál sería esa notación? Sin hablar de ángulo, ajá, Me parece que es Rx más Ry. sería la componente en X, pero está bien. De manera general está bien, Rx más Ry, pero aquí hay que ponerle un vector unitario, porque recuerden que Rx y Ry solo son magnitudes. Entonces, para darle un carácter vectorial a Rx, hablamos de un vector unitario y un vector unitario j, ¿verdad? El vector unitario y está en la dirección de x. Bueno, lo voy a hacer con otro color. Sería moradito, ni modo. Aquí iría el vector unitario y aquí iría el vector unitario j, ¿verdad? Entonces, observen que yo puedo también establecer el vector de esta manera. Esta es una notación vectorial. Más particularmente aplicado al ejemplo que estamos desarrollando, ya de manera más específica yo puedo decir que R es x sub 1 en la dirección de y más y sub 1 en la dirección de j, ¿verdad? ¿Sí o no? Miren, aquí está, ¿eh? X sub 1, y sub 1 con componentes. También, bueno, de hecho existe la otra, la tercera representación que decíamos que era R con su ángulo, perdón. R con su respectivo ángulo. Miren, son tres maneras que yo tengo de representar este vector. En realidad pueden haber muchas más. Creo que hay coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Todavía hay muchas más maneras de representar esta posición en dos dimensiones. Pero en este caso, principalmente, vamos a trabajar con estas tres. Sería la notación cartesiana, la representación en componentes y la representación, que esta se llama representación polar, ¿verdad? Esta es la representación vectorial en componentes vectoriales, y esta sería la cartesiana, ¿verdad? La representación cartesiana. Entonces, la idea es que debemos de saber convertir entre un tipo de representación y otro tipo de representación. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando tengamos el movimiento de proyectiles, por ejemplo, solamente voy a hablar de esta situación del movimiento de proyectiles, pero sin entrar en profundidad en ese tema, ¿verdad? Todavía no. Por ejemplo, en el movimiento de proyectiles, si le dicen que van a tener un proyectil, un objeto, que va a ser lanzado con una velocidad inicial y con un ángulo inicial, les están diciendo que este es el vector velocidad inicial, miren, y esta es el vector velocidad inicial, ángulo inicial, pero este es el vector velocidad inicial y este es la dirección de ese vector, ángulo inicial. Observen que aquí les están proveyendo la magnitud y la dirección. Entonces están utilizando la representación polar. De la representación polar, yo puedo encontrar la representación cartesiana, digamos. Fíjense que, o la vectorial. La vectorial. Yo puedo encontrar la componente en X de este vector, porque hay que saber hacerlo esto. Aquí sería BOX y aquí sería BOY. Hay que saber hay que conocer las relaciones entre la representación cartesiana y la representación polar. Yo puedo encontrar entonces, aquí tengo un triángulo, aquí tengo un triangulito, rectángulo, prácticamente, miren, este sería el vector
velocidad inicial. Aquí yo tengo la componente en X, VOX, y aquí yo tengo la componente en Y, VOY. Pero esta VOY, yo puedo poner una análoga de ella acá, cerrando el triángulo. Esta sería VOY. Y la condición es que para que esto sea igual que esto, debe tener la misma magnitud y la misma dirección. El ángulo son 90 grados y la misma magnitud. Por lo tanto, la puedo quitar de acá. Y ahí tengo el triángulo con el ángulo inicial. Entonces, si yo quiero encontrar, si yo conozco la representación polar, conociendo B sub 0 y ángulo sub 0, que es la representación polar, ¿a qué sería igual VOX de una sola vez? Esto ya es trigonometría. Aquí tengo que utilizar la función trigonométrica del coseno, ¿va? El coseno del ángulo es el lado opuesto, perdón, el lado adyacente sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo inicial sería en este caso, ¿va? Entonces, si lo que me están pidiendo es VOX, solo tengo que despejar. Sería VO coseno, por favor, que hay que desactivar el micrófono, ¿va? Coseno del ángulo inicial. Si estamos escuchando que hay problemas con el micrófono, desconectémoslo por respeto a los demás compañeros. Por favor. Así encuentro la componente en X, miren. ¿Alguna duda? ¿Cómo encuentro la componente en Y? ¿Alguna duda? No, no. Ok. Entonces sería... Siempre con el seno, ¿va? Sí. Lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces, lo que me interesa es el lado opuesto, perdón, que es BOY. Despejando sería BO seno del ángulo inicial. Esto es conociendo la representación polar. Si yo conozco la representación cartesiana, hagamos una cosa, una convención, establezcamos un acuerdo. Voy a decir que esta es la representación cartesiana y que esta también es la representación cartesiana. No hay ningún problema. Esta es una convención que estamos estableciendo. Esta es la representación cartesiana en componentes vectoriales, ¿verdad? Al final de cuentas, si se fijan, es muy parecido, ¿va? Este con este. Solo que aquí ya lleva vectores unitarios. Pero son las componentes X y X1 y Y1 las que voy a encontrar. Conociendo la representación cartesiana, o sea, conociendo X1 y Y1, o sea, la representación cartesiana, voy a encontrar la representación polar. Ahora, aquí encontré las componentes cartesianas, miren, hablando de la velocidad inicial. O sea, que si yo conozco el vector velocidad inicial, la magnitud y el ángulo, yo puedo decir que el vector velocidad, observen, en dos dimensiones, el vector velocidad en dos dimensiones es VOX en la dirección de Y más VOY en la dirección de J. ¿Sí o no? Miren, ya tengo la representación cartesiana, conociendo la representación polar. Ahora, conociendo la representación cartesiana, voy a encontrar la representación polar. Yo sé, estamos hablando de velocidades, ¿va? En este caso no es X1 y Y1, sino que sería VOX y VOY, porque estamos hablando de velocidad, estoy hablando del movimiento de proyectil, estoy ya utilizando el concepto de uno de los datos que nos van a dar cuando hablemos de proyectiles. Entonces, lo que conozco es VOX y conozco VOY, o sea, conozco la representación cartesiana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora conozco esto y lo que quiero es encontrar es la representación polar. B, que es el vector velocidad, sería de acuerdo a Pitágoras, utilizo Pitágoras, ¿verdad? La velocidad inicial, el vector, en este caso sería el vector velocidad inicial en dos dimensiones, ¿verdad? Tiene estas componentes.
Entonces, la magnitud del vector velocidad sería la raíz cuadrada, utilizando Pitágoras, BOX al cuadrado más BOY al cuadrado. Y el ángulo, observen que aquí, de este triangulito, tengo que determinar el ángulo. Hay que recordarnos nuevamente de las funciones trigonométricas. En este caso sería la tangente, ¿va? La tangente del ángulo inicial sería el lado opuesto, BOY, sobre el lado adyacente, BOX. Despejando aquí, sería la tangente inversa de BOY sobre BOX. Y observen que ya tenemos prácticamente cómo, conociendo una representación, encuentro la otra representación. Solo con estas dos vamos a trabajar, ninguna otra más. Es importante que entendamos que es, bueno, ya hasta el momento creo que vamos bien, todo lo hemos entendido y ya sabemos cómo convertir de una representación a otra. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta este momento? No, ok. Bueno, entonces el asunto aquí es que vamos a ver conceptos. Estos solo son conceptos matemáticos, es una especie de repaso de conceptos matemáticos. Ahora bien, si yo tengo que un objeto se mueve, quiero ver que no sé por qué no me está funcionando el resaltar. Resaltar, este sí funciona, pero no es el color que yo tengo. Miren, no me está resaltando bien. Bueno, no hay ningún problema. Sigamos. Entonces, aquí lo que tenemos es que en el marco de referencia, en 2 dimensiones, creo que no me va a gustar la página. No, no me va a gustar la página, creo yo. Lo vamos a hacer aquí abajo. Tengo el marco de referencia, el eje Y, el eje X, y tengo un objeto que se va moviendo sobre una montaña, va subiendo la montaña. En determinado momento, el objeto se va a encontrar en una posición, en una especie de tiempo inicial, y en otro momento, el mismo objeto que se está moviendo sobre la montaña, en un tiempo final, se va a encontrar en otra posición. Entonces, voy a hacer el ajuste aquí de la imagen. Lo que yo tengo es cuando el objeto se encuentre aquí. Recuerden que no empieza el movimiento acá, empieza antes, pasa por aquí, este se convierte en un punto de interés, sigue moviéndose, pasa por aquí, sigue moviéndose, pero este se convierte en punto de interés. Entonces aquí tengo el vector posición inicial y aquí tendría el vector posición final en 2 dimensiones. RI sería el vector inicial, puede ser en forma polar o puede ser en forma cartesiana sin ningún problema. Y RF sería el vector final. Con estas 2 posiciones yo puedo encontrar el vector desplazamiento. El vector desplazamiento en 2 dimensiones debe de ser igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Este vector desplazamiento iría desde el vector posición inicial hasta el vector posición final. O sea que aquí sería delta R, miren, el vector desplazamiento.
Y se manipulan los vectores así como los hemos estado trabajando. Imagínense que el vector posición inicial sea X inicial en la dirección de Y más Y inicial en la dirección de J. Y este sería el vector posición inicial. El vector posición final en dos dimensiones serían X final en la dirección de Y más Y final en la dirección de J. ¿Cómo quedaría aquí esta resta? Utilizo esto que está aquí, miren, X final y Y final J menos X inicial y más X, perdón, sería Y inicial J, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo poner, bueno, este signo negativo afecta a los dos términos dentro del paréntesis, me van a quedar dos términos negativos y agrupo los que tienen Y, agrupo los que tienen Y y los que tienen J. Y recuerden que aquí me va a quedar este signo negativo en estos dos términos, ¿verdad? Entonces me va a quedar prácticamente X sería Y sería X final. Bueno, lo voy a hacer más abajito para que no me quede todo aquí montado. Sería X final menos X inicial en la dirección de Y más Y final menos Y inicial en la dirección de J. Miren, sin ningún problema, conociendo estos valores cartesianos, yo encuentro el vector desplazamiento. ¿Alguna duda con esto? Ya encontramos el desplazamiento, miren. Observen, y más fácil, se encuentra en la representación cartesiana. Miren, solo es de hacer restas algebraicas. ¿Alguna duda? No, ninguna, ingeniero. Ok, ahora sigamos. El siguiente concepto después de desplazamiento que mirábamos era el concepto de velocidad, el velocidad promedio, perdón. La velocidad promedio, que era el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Miren, ya sabemos cómo calcular el desplazamiento, aquí está arriba, el desplazamiento está arriba y el intervalo de tiempo sería nada más el tiempo final menos el tiempo inicial, o sea que sería X final menos X inicial y más Y final menos Y inicial J entre tiempo final menos el tiempo inicial. Ya encontramos el concepto de velocidad promedio. Esto es, recuerden, en dos dimensiones. Este sería también en dos dimensiones. Y recuerden que aquí yo puedo extender este concepto a tres dimensiones. ¿Cómo lo extiendo a tres dimensiones? ¿Qué tendría? Ajá. Agregaría Z y tendría creo que es K para la... Correcto, excelente, así es. Excelente. Esa es el agregado nada más. Aquí estamos hablando de dos dimensiones. Cuando le agregamos una componente Z inicial en la dirección K unitario, ya estamos hablando de, observen ahora, tres dimensiones. Ese sería nada más el agregado. Una componente Z y un vector unitario K. Y en las operaciones matemáticas normalitas, ¿verdad? Y eso sería en todos los vectores, posiciones, velocidades y aceleraciones. En este caso, ya sabemos qué tan sencillo es extender esto a tres dimensiones. Sigamos trabajando en dos dimensiones. Entonces, ya conozco el concepto de velocidad promedio en dos dimensiones. Ahora voy a establecer el concepto de velocidad instantánea en dos dimensiones. Así como en una dimensión es
el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo delta t se hace infinitamente pequeño. Y este sería prácticamente la velocidad instantánea. Esto sería la velocidad instantánea, este sería el concepto. Ahora bien, en este punto aquí estamos hablando de que bueno, está bien, sigamos. Este es el concepto de límite, ¿va? O sea que sería la derivada del vector posición con respecto al tiempo en dos dimensiones. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de que aquí puedo derivar el vector posición? Porque normalmente R va a ser una ecuación. El vector posición va a ser una ecuación donde vamos a tener una componente en X que va a estar cambiando en el tiempo en la dirección de Y, una componente en el tiempo de la posición Y, una componente en el tiempo de Y va a estar cambiando en el tiempo en la dirección J, y extendámoslo a 3 dimensiones, una componente Z que también va a ser una función del tiempo que va a estar en la dirección de K. Miren, por eso puedo derivar el vector posición. Aquí, cuando dimos el concepto, dije yo valores puntuales de xf y de xy. Pero en realidad lo que está pasando es que las posiciones, las componentes están cambiando en el tiempo. Por eso puedo derivarlas. ¿Alguna duda con esto? O sea que desde el principio pudimos haber dicho que en este movimiento, aquí, en este movimiento, en la posición, bueno, sí lo dijimos, la posición cambia con el tiempo. Pero lo que no dijimos es, y lo que tenemos que agregar ahora es mediante la ecuación R, el vector posición va a ser una componente X cambiante en el tiempo en la dirección de Y, una componente en Y cambiante en el tiempo en la dirección de J, más una componente Z cambiante en el tiempo en la dirección de K. Miren. O sea que yo a medida está cambiando el tiempo, puedo ir encontrando las componentes de esta posición. ¿Verdad? Tal vez eso tuvimos que haberlo agregado desde el principio, pero no hay ningún problema. En este momento lo podemos agregar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de derivadas. Entonces significa que solo nos va a interesar derivar, en este caso, ecuaciones. ¿Cuál ecuación? La ecuación de la posición. Significa que, de acuerdo a esto, para cada posición puede haber una velocidad. Y si la velocidad está cambiando, el objeto experimenta aceleración. Por lo tanto, puedo definir la aceleración promedio en dos dimensiones, que sería el cambio en la velocidad entre dos puntos sobre el intervalo de tiempo en esos puntos. O sea, la velocidad final menos la velocidad inicial en dos puntos. Observen, en un punto yo tengo la velocidad inicial, más adelante tengo la velocidad final. Entre el intervalo de tiempo en el cual se dio ese cambio, miren. Esto es la aceleración promedio en dos dimensiones. De acuerdo a como vimos en movimiento en una dimensión, también puedo encontrar la aceleración promedio. La aceleración instantánea, perdón. La aceleración instantánea es el límite de la aceleración promedio cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente breve. O sea que esta es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo en dos dimensiones, dos o tres dimensiones, como lo quieran ver. No hay ningún problema. Ya hablamos que lo único que hay que hacer para hablar de tres dimensiones es agregar esta componente y todo lo que implique de sus derivadas, ¿verdad?
esta sería prácticamente ya de aquí en adelante para 3 dimensiones. Hay que considerar la componente Z. Estos son los conceptos generales del movimiento en 2 dimensiones. Ahora bien, así como en el movimiento en una dimensión, también aquí podemos aplicar las reglitas de oro. Reglas de oro para el movimiento en 2 dimensiones. La velocidad en 2 dimensiones va a ser igual a la velocidad inicial en 2 dimensiones más la aceleración en 2 dimensiones por el tiempo. Miren, la mismita fórmula. La posición, el vector posición final va a ser igual al vector posición inicial más el vector velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración, el tiempo al cuadrado, la aceleración en 2 dimensiones. La tercera regla de oro, el vector posición es el vector posición inicial más 1/2 la velocidad inicial en 2 dimensiones más la velocidad final en 2 dimensiones por el tiempo. El tiempo es un escalar, ¿verdad? No es un vector. Y la última regla de oro es que la velocidad en 2 dimensiones, la velocidad final en 2 dimensiones, es igual a la velocidad inicial en 2 dimensiones más 2 veces la aceleración en 2 dimensiones por el cambio en el vector posición en 2 dimensiones. Miren. Estamos hablando de que estas son las reglas de oro para el movimiento en 2 dimensiones. Recuerden algo importante resaltar acá. El vector velocidad final, de acuerdo a esto, veámoslo en función de la formulita mejor. En función de las formulitas. Bueno, sí, está bien, en función de las formulitas. Quedaría este así. Sería el vector velocidad inicial, que sería la velocidad inicial en X en la dirección de Y, más la velocidad inicial en Y en la dirección de J, más la aceleración en X en la dirección de Y, más, estos son vectores, ¿verdad? Esta es una suma vectorial, no es una suma algebraica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Más la componente de la aceleración en Y en la dirección de J multiplicada por el tiempo. Observen que ya estoy hablando de que estoy descomponiendo los vectores. Estos son vectores en 2 dimensiones que puedo descomponerlos en su representación cartesiana. Miren, y ahí está, en su representación cartesiana. Lo mismo puedo hacer con el vector posición, solo que está más complicado, ¿verdad? El vector posición tiene más como que componente. Hagámoslo, intentémoslo hacer. El vector posición final sería la componente en X de la posición inicial en la dirección de Y, más la componente en Y en la dirección de J, más la velocidad inicial en X en la dirección de Y, más la componente en Y de la velocidad inicial en la dirección de J por el tiempo, más 1/2 la componente de la aceleración en X en la dirección de Y, más la componente de la aceleración en la dirección de Y, en la componente de la componente de la aceleración en Y en la dirección de J multiplicada por el tiempo al cuadrado. ¿Eh? Observan que cada vector tengo que hablar de componentes porque estamos hablando de en 2 o en 3 dimensiones. Miren, y aquí están descompuestos los vectores. Y así serían los otros dos, ¿verdad? Así serían los otros dos. Ah, aquí me faltó el cuadrado. ¿Ah? Este es el velocidad final al cuadrado y la velocidad inicial al cuadrado. ¿Verdad? ¿Alguna duda?
con estos conceptos. Estos son los conceptos generales del movimiento en 2 dimensiones y las reglas de oro en 2 dimensiones. Observen algo acá. Por ejemplo, con la velocidad. Con la velocidad significa que yo puedo agrupar, yo puedo efectuar multiplicaciones y agrupar componentes en X y componentes en Y. Entonces, lo voy a hacer ya digerido, no voy a hacer el planteamiento completo. Para la velocidad final, en 2 dimensiones, voy a tener lo siguiente. Significa que yo puedo hablar de una componente de la velocidad final en X, que sería B o X más la aceleración en X por el tiempo, miren, y yo puedo hablar de una componente en Y de la velocidad final, que sería B o Y más la aceleración en Y por el tiempo. Estas dos expresiones se obtienen de efectuar aquí la multiplicación del tiempo por las dos aceleraciones y de agrupar componentes en X y componentes en Y. Significa esto significa que la velocidad final tiene una componente en X en la dirección de Y más una componente en Y en la dirección de J, ¿verdad? Que sería, prácticamente, observen, que sería BOX más la aceleración en X por el tiempo en la dirección de Y más BOY más la componente de la aceleración en Y en la dirección de J. Aquí sería multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Multiplicada por el tiempo. Y J sería afuera. Aquí. Observen que sería B o Y más aceleración en Y multiplicada por el tiempo en la dirección de J. Esto hubiera sido lo que nos hubiera quedado al agrupar esto, ¿va? Observen. Voy a usar verdecito. Componentes en X sería en X multiplicada por el tiempo, ¿va? Luego la otra componente que sería en Y con la aceleración multiplicada por el tiempo. Recuerden que la aceleración, que el tiempo está multiplicando estos dos términos, ¿ves? ¿Verdad? Entonces, si se fijan, al agrupar esto, nos hubiera quedado de esta manera. Significa que al agrupar, yo obtengo que la velocidad tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. O sea que todo vector en 2 dimensiones tiene una componente en X y una componente en Y, sea de posición, de velocidad y aceleración. ¿Alguna duda? Yo le iba a decir que para mí es más común ver los vectores unitarios separados, pero ya le iba a preguntar sobre eso, pero ya vi que lo explicó, entonces solo eso. Ok. ¿Algún otro comentario o alguna otra duda? Vamos a checar. Ajá. Mi duda es sobre mañana. ¿A qué hora estará disponible la prueba que dijo que tendríamos? A la hora de la clase tiene que ser, no puede ser a otra hora. De 10 Porque a de 11 10 a sería. 11, sí. Sí, tiene que ser a esa hora porque si yo la pongo a las 3 de la tarde, me van a decir algunos compañeros de ustedes que tienen otras clases o que tienen trabajo y yo a esa hora ya tengo que respetarles. O sea, el horario de la clase es de 10 a 11 y es el horario donde yo puedo asignar actividades de lunes a viernes. Los exámenes sí están programados los sábados y desde el inicio están programados. Y así son todas las secciones de física 100. No hay ninguna sección que no haga exámenes esa fecha, diferentes fechas.
hasta donde yo sé, ¿va? Entonces los exámenes son como unificados, digámoslo de alguna manera. Pero, y sí, los exámenes son las únicas actividades que están fuera de horario de clase. De ahí, cualquier actividad que yo les deje, una previta. Ahora, las tareas no hay problema, porque las tareas yo se las asigno un día y las tienen que subir otro día. Entonces, no hay problema. No es que tienen que hacerla en una hora. La pueden hacer en el tiempo que dispongan, pero van a tener desde una fecha hasta cierta fecha para subirlo. Pero las pruebitas sí no podemos cambiarlas, tienen que ser a la hora de la clase. Porque yo les digo, cambiemos de hora y siempre hay una persona que tiene problemas. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones y que en realidad no haya como que razón en el sentido de que estamos en la hora de la clase, entonces no hay justificación, por decirlo así. Porque la hora de la clase se tiene que respetar, la tiene que respetar cualquier otro profesor que dé clases, tiene que respetar mi hora de clase. No puede ponerles exámenes que abarquen mi hora de clase si yo tengo una actividad con ustedes. Entonces lo mismo que hace otro profesor, tengo que hacer yo, tengo que respetarles otras horas para pruebitas principalmente. Entonces va a ser a la hora de la clase. ¿Alguna otra duda? Del movimiento, estos son conceptos generales del movimiento en 2 dimensiones. Quiero chequear, voy a cambiar de aplicación compartida. Este es el video que vamos a chequear. Quiero chequear, observen qué es lo que el profesor iba a hacer, ¿verdad? Solo que, permítanme, creo que no estoy compartiendo audio. Voy a darle compartir. Ajá, sonido. Incluir sonido aquí. Entonces, este es el video que vamos a ver. Observen que el profesor explica lo mismo porque son conceptos fundamentales estos que acabamos de ver. Uy. El cuerpo está a x sub 0 unidades del origen. Miren. Pues para empezar necesitaremos 2 ejes de coordenadas, puesto que en el eje Y. Ese es el vector origen de coordenadas. Aquí le está hablando ya de componentes. Miren, x sub 0 y y sub 0. Ya empieza a hablar de la representación cartesiana. Allá empieza a hablar de los vectores unitarios. Es que es parte del curso, así se mira en todos los libros. Y cualquier profesor que les dé este curso les va a explicar lo mismo. Mira, aquí está hablando ya de las componentes, ¿ve? La representación en componentes cartesianas. Aquí va a empezar a hablar de la representación polar. Miren, el módulo, la magnitud. En este caso ya él puso un pequeño ejemplo. Aquí está hablando de 3 dimensiones, que es lo mismo. Miren, el vector velocidad tiene 3 componentes, 2i, 3j, 3k. Ya le agregó la componente z. Está hablando de 3 dimensiones. El marco de referencia en este caso es el plano cartesiano, ¿va? El eje y y x con el 0. Aquí él dice que va a haber el vector posición, el vector desplazamiento y la trayectoria. La trayectoria es la línea que sigue el vehículo cuando iba siguiendo la colina, cuando le iba subiendo. Entonces lo mismo, pero él, mira, el dibujito es un poquito diferente, pero siempre habla de un vector posición inicial y un vector posición final. Miren, lo mismito que yo expliqué. Yo, así como se lo acabo de explicar a ustedes, lo explico en la parte presencial. Y miren, el profesor lleva el mismo camino. Está siguiendo la misma lógica. Vectores posiciones, vectores desplazamiento. Aquí está hablando ya de componentes. Mira, aquí está hablando de una ecuación. Miren, aquí está hablando de una ecuación. Esta es la componente. Permítanme. Ay. Miran la pantalla que estoy compartiendo ahorita. ¿Hola? No la miran. No la están viendo. No. No se ve. Ok. Permítanme. Tengo que hacer un cambio. Entonces, es que
Lamentablemente no sé por qué no deja compartir varias aplicaciones al mismo tiempo. Observen entonces, el profesor habla aquí ya que tenemos, esta es una ecuación que me provee a mí el vector posición en el tiempo, miren. Entonces, esta es una ecuación que me provee a mí X en el tiempo, miren. Aquí yo tengo otra ecuación que me provee Y en el tiempo. Y aquí tengo una tercera ecuación que me provee Z en el tiempo. O sea que a medida está cambiando el tiempo en las ecuaciones, está cambiando el valor de X, el valor de Y y el valor de Z, ¿verdad? Si esta es la ecuación de la posición, revisémoslo, voy a borrar aquí. Si estas son las ecuaciones de la posición, rápidamente, hagámoslo. No voy a poner valores, solo que quiero que apliquemos el concepto. Sería acá. ¿Cuál sería la velocidad en función del tiempo? ¿Cuál sería la velocidad? Recuerden que es la derivada de lo que está arriba en términos del tiempo. Si yo derivo en términos del tiempo, dos temas. Uno, ¿cuál sería la derivada de esto? Yo no miro la pantalla, ingeniero. Ah, otra vez se perdió. Se supone que estaba compartiéndola, pero ok. Vamos a volverlo a hacer. ¿Ahora? ¿Ahora lo miran? No. No miren. No. ¿Qué estará pasando? Permítame, entonces. No me deja compartir esta aplicación. Bueno. Hoy si lo miran, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que yo les estaba preguntando si este es el vector posición, les decía yo, esta sería la componente en X, en el tiempo, miren, es una ecuación del tiempo, X de t. Esta sería Y de t. Y esta sería Z de t. La componente X cambiante en el tiempo, la componente en Y cambiante en el tiempo, y la componente en Z cambiante en el tiempo. Entonces yo les preguntaba, nada más hagámoslo sencillo. Si yo quiero encontrar la ecuación de la velocidad y derivo esto en términos del tiempo, ¿cómo me quedaría esta componente? En términos del tiempo. Derivo. ¿Qué me quedaría? No se mira la pantalla en que está trabajando. Los demás la miran. No, Yo ingeniero. sí la Sí. miro. ¿Cuál está preguntando? Mira, ingeniero? pero el video de YouTube. Sí, Sí, el Sí, video video de es el YouTube. que ve. Sí, correcto, el video. En el video estoy explicando. Ah, ok. Ah, ok. En el video estoy haciendo la observación. Ya no puedo, no la voy a cambiar a la otra aplicación. Bueno, hagamos una cosa. Vámonos. Voy a cambiar. Me está dando errores esta. Ahora voy a entonces a regresar a esta aplicación. Bueno, aquí. Aquí. Les decía yo, imaginemos que tengo el vector posición. El vector posición en función del tiempo va a ser 2t más 1 en la dirección de y más 1 menos t al cuadrado en la dirección de j más t al cuadrado más 1 en la dirección de k. Observan, esta es la ecuación de la posición.
Este entonces sería la componente en X en el tiempo. Este sería la componente en Y en el tiempo. Y este sería la componente en Z en el tiempo. La pregunta que yo les hacía, ¿cuál sería la velocidad? La velocidad en el tiempo, el vector velocidad en el tiempo, ¿cuál sería? Es la derivada de lo de arriba, ¿va? 2 más 1 y 2 nada más, ¿verdad? Porque la derivada de 1 es 0. 2i Correcto. 2i, observen, 2 en la dirección de i más. menos 2t. Correcto. O sea, menos aquí, 2t. correcto. Borro entonces, borro este más porque es menos 2t en la dirección de j, ¿verdad? Sí. Ajá, la Y más otra. 2t. Correcto. Más 2t Más 2 de en K. la dirección de k. Excelente. Miren, aquí ya encontré la ecuación que me provee a mí la velocidad en función del tiempo en 2 dimensiones, ¿verdad? Porque todo esto es 2 dimensiones. La aceleración en el tiempo, ¿cuál sería? Sí, a 0 en i 0 en 2. 0 en i, correcto, está bien. 0 en i, menos 2 en j menos 2 en j, excelente, Más 2 en K. y 2 en k. más 2 en k. Miren, observen. Entonces aquí ya estoy hablando de que en 2 dimensiones ya tengo la noción básica de cómo se trabaja. Miren, voy a trabajar principalmente con esta notación cartesiana, puedo decir, ¿verdad? En componentes, esta notación. De aquí puedo encontrar en la posición en cualquier instante, solo sustituyendo el tiempo. Puedo encontrar la velocidad en cualquier instante, sustituyendo el tiempo de interés. Y puedo encontrar la aceleración, pero la aceleración, miren, observen, es constante, ¿va? La aceleración es constante. ¿Alguna duda? Ya nos estamos pasando de la hora. ¿Alguna duda de los conceptos generales del movimiento en 2 dimensiones? No. Ok. Entonces hay que seguir estudiando. Nos vemos el viernes, ¿verdad? El viernes voy a... No sé si ustedes quieren que veamos movimiento de proyectiles y movimiento circular, los conceptos, o que resolvamos ejercicios de ellos. ¿Qué prefieren? Ejercicios. Ok. Ok. Sigan estudiando entonces. Nos vemos el viernes. Vamos a hacer ejercicios. Cheque. Que pasen buen día. Ok, igual. Cheque. Mucho gusto. Nos vemos, buen día. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, buenos días. Nos vemos. Buenos días.